Llegamos al final de Oseas y con ello su conclusión. ¿Qué he aprendido de este libro? La verdad que muchísimas cosas, sobre todo es que este libro me ha encantado, ya se ha convertido de mis favoritos porque habla del amor conyugal, del matrimonio, y este es mi tema favorito en el mundo. Entonces la forma en que lo trata, cómo lo trata, a pesar de no ser la forma más bonita del mundo, porque es muy duro cómo lo trata, ya que pues a pesar de que la esposa es infiel al esposo, el esposo hace de todo por ella y la sigue amando. Y esto es lo que hace Dios con nosotros, que a pesar de que le seamos infieles, Él sigue ahí siendo fiel. No dice, bueno, pues yo también voy a ser infiel, me voy a ir de su lado. No, Él sigue permaneciendo. Es curioso porque este libro empieza con los 3 primeros capítulos hablándonos de ese signo profético, ese acto simbólico que realiza Oseas con su matrimonio de casarse con alguien que es dada a la prostitución. Sin embargo, luego, a raíz del capítulo número 4 hasta el final, es como Dios hablando constantemente a su pueblo. Y realmente se me olvidaba que era Oseas quien escribía esto, pero es Dios hablándonos directamente a cada uno de nosotros, mostrándonos cuánto nos ha amado desde el principio de los tiempos. Algo que admiro increíblemente es esa obediencia y el ejemplo de Oseas, de a pesar de la dificultad de esa decisión, que dijo que sí a Dios, y él intentó hacer en todo momento su voluntad, sin decirle, ¿y por qué tengo yo que casarme con una prostituta? ¿O por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo casarme con alguien que no sea dada a la prostitución? ¿Con una mujer que me vaya a ser fiel? Tengo que casarme con una mujer que encima luego le tocó amarla a pesar de que la mujer prefiriese irse con muchos otros hombres antes que con él. De hecho, es que le rechazaba. No lo indica, pero es que lo lees y dices, es que pasaba literalmente de él. ¿Qué enseña este libro? Que el matrimonio tiene un valor inexplicable, que el matrimonio comprende compromiso, comprende un pacto. Tú estás haciendo un pacto, una promesa con una persona. Y si es por la Iglesia ante Dios, que esto es aún más fuerte, estás prometiendo algo a Dios y a la otra persona para toda la vida, y eso implica esfuerzo, sacrificio, implica entrega, implica cultivar y trabajar en esa relación, que era lo que nos estaba mostrando el Señor, que Él lo único que quería no era que su pueblo hiciese lo que decía la ley y ya está por obligación y decir, vale, tengo que hacer esto, pues venga, lo hago y ya está. No, Él lo que quería era tener una relación personal, sincera y profunda con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Y se ve también, por supuesto, esa gran diferencia que hay entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros. Que, por ejemplo, para nosotros se nos puede hacer muy difícil y casi imposible perdonar algunas cosas que nos han podido hacer a lo largo de nuestra vida, o cosas que vemos, por ejemplo, en las noticias de esto no lo perdonaría nunca. Pues Dios muestra que Él no es como un hombre, que Él es misericordioso, que es compasivo, que Él perdona. Y esto son cosas que humanamente no somos capaces de hacer. El cambio significativo de nombres. Oseas tiene 3 hijos que primero empiezan teniendo un significado esos nombres, pero luego pasan a ser otro significado. Por ejemplo, al principio significaban nombres de juicio y luego se convierten en nombres de redención. No olvidemos que también se muestra el corazón de Dios. Dios está expresando cómo se siente. Mi corazón se convulsiona, se está compadeciendo por su pueblo y está mostrando el amor que les tiene. Te crié, te enseñé, te guié. Cosas así que Él nos va enseñando, y que a pesar de todo esto, su pueblo le rechaza. Y bueno, hablando de rechazos, el olvido de Dios, el desconocimiento de Dios, el olvidarse de lo esencial, esto trae consecuencias muy graves, que nos lo muestra, como eran el orgullo, la violencia, la opresión, la maldad, la mentira. Por otro lado, también se centra en el conocimiento de Dios, en cómo conocer a Dios, en buscarlo. Está invitando a buscarlo, a tener una relación con Él. Y no deja de lado esa libertad del ser humano, que cada uno decide hacer una cosa u otra, y Dios respeta nuestra libertad. Si nosotros decidimos rechazar a Dios, Él lo respeta. Él no puede hacer nada en contra de nuestra libertad, porque Él lo primero que da al hombre es
libertad. Aunque Él intenta salvarnos, curarnos, estar con nosotros, ayudarnos, si nosotros decimos que no, Él lo respeta por mucho que le duela. Habla sobre la idolatría, como la prostitución, el serle infiel a Dios con los otros ídolos, que muestra ese contraste de que, por ejemplo, Dios respondía, Dios escuchaba, cosa que los ídolos, por supuesto, no hacían porque eran ídolos podían ser de madera, de metal, eran estatuas. Entonces, ¿cómo te va a responder o cómo te va a oír una estatua? Habla del castigo y del juicio que tiene que venir por toda la maldad que habían cometido. Obviamente se va a hacer justicia. Sin embargo, lo que nos dice es que la meta no era la destrucción, la meta era la restauración. El deseo de Dios, lo dice Él en primera persona, no es mi deseo aniquilar. Luego, somos conscientes de que Dios está presente y desea ayudarnos, cuidarnos, estar con nosotros. Porque Él tiende la mano, Él grita cuando recurrimos a otras cosas que no nos van a servir. Él dice, yo sí te puedo curar, yo sí puedo estar. Pero no nos damos cuenta en muchas ocasiones, estamos como ciegos, cegados, nos ponemos límites. En su angustia me buscarán, que esto suele suceder, que cuanto peor estamos, más tendemos generalmente a buscar a Dios. ¿Dónde depositamos nuestra confianza? ¿Realmente? ¿En quién confiamos? ¿De quién nos fiamos más? ¿De Dios, que nos da seguridad, protección, paz, tranquilidad? ¿O en el hombre, que Él nos puede fallar, nos puede traicionar? Esto también se muestra en este libro, como las cosas que no pueden ser de Dios, como eran la fabricación de los ídolos, que estos eran fabricadas por manos humanas y realmente iban en contra de Dios. Les dejé escritas las excelencias de mi ley. Las considera algo extraño. El pueblo consideraba la ley de Dios como algo extraño, que sigue pasando. La gente suele considerar la ley de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, como algo extraño, pero encima que Dios nos deja su palabra, que es palabra de vida, es palabra que nos alienta, que nos da fuerzas para seguir, pues hay muchas personas que la rechazan. De hecho, antes de mi conversión no la rechazaba totalmente porque sí que tenía esa certeza de que Dios existía y que Dios estaba conmigo, pero era de las típicas que decía, bueno, pero con esto estoy de acuerdo, pero con lo otro no, tal, y me rebelaba así un poquillo bastante. ¿Sabemos utilizar las bendiciones que se nos dan? Aquí se hablaba de la bendición como un arma de doble filo, donde el pueblo se les estaba dando bendición y se les estaba dando provisión de todo lo que necesitaban, pero no sabían utilizarla bien. De hecho, la utilizaban para el mal. Y pues aquí también empieza a sembrarse el caos y todas estas maldades. Dificultad de mantenerse firmes en otras tierras. Por ejemplo, nos habla de por qué el pueblo israelita empezó a ser idólatra, a adorar a los ídolos, porque ellos entran en una tierra donde estaba toda llena de cananeos, que ellos sí que tendían a la idolatría. Entonces es muy difícil mantenerse firme en una tierra donde hay otra cultura, otras creencias, y para eso hace falta mucho valor. ¿Qué se ve más? Profecías cumplidas en la vida de Jesús. Por ejemplo, vemos que en este libro habla de lo llamé mi hijo, la huida de Egipto. Es como que está hablando de Jesús, aunque también está hablando del pueblo de Dios. Habla de la resurrección, así de forma indirecta, pero muy directa, de que Jesús vino a pagar todos nuestros pecados, aunque Él no cometió ni uno, que cada vez que se dan advertencias es una oportunidad para arrepentirse. Se les advertía innumerables veces a través de muchos profetas del juicio, pero ellos no se arrepentían. Dicho esto, como este libro hablaba en varias ocasiones del carácter de Dios y sobre todo de su enorme corazón, pues que hemos visto sobre todo que Dios es amor, que es misericordioso y que es fiel, que es compasivo, bondadoso, paciente, hacedor, único, justo, salvador, rescatador, libertador, sanador, protector. Y se han visto palabras que el Señor les hablaba al pueblo, como eran eternidad, justicia, amor, fidelidad, santidad, derecho, compasión, paz, seguridad, tranquilidad. Todo esto es lo que Dios desea, anhela para nosotros, para que tengamos una vida en plenitud, algunas de las cosas, no todas. Y luego Dios cuenta contigo y tú cuentas con Él, porque Él lo decía en este libro,
hacían todas estas cosas sin contar conmigo. Y Él sí que contaba con ellos, con su pueblo. Dios habla al corazón y Dios nos habla a través de este libro. Lo que os decía, que este libro parecía que iba a hablar Oseas de su historia o lo que me imaginaba al principio, pero realmente es un libro totalmente escrito por Dios a través de Oseas, como toda la Biblia, pero aquí es que es muy directo. Dios nos conoce, no podemos mentirle, aunque nosotros mintamos a algunas personas de cómo somos o intentemos ser alguien que no somos. Dios sí que sabe cómo somos, no nos podemos esconder de Él, no podemos mentirle, porque Él ve todo y recuerda todo también. Y esto es algo que nos muestra. Y esto ha sido mi aprendizaje, las lecciones que he sacado, conclusiones. La verdad que es eso, es que me ha encantado y sobre todo que repita tanto el tema del amor y ese cuidado de Dios por cada uno de nosotros, que es... no lo puedo describir con palabras. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Un libro más y te espero en el siguiente para empezar uno nuevo. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.